Hola, qué bueno estar de nuevo visitándoles. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi esposa y este servidor les enviamos un gran saludo, un gran abrazo a la distancia y siempre nuestro deseo es que ustedes estén muy, pero muy bendecidos en este domingo ya 17 de marzo del año 2024. Ya estamos a mediados del mes de marzo. Ha sido una gran bendición. Así es que, hermanos y hermanas, gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy traigo un tema para ustedes que he titulado empatía. Vamos a conocer un poquito sobre la empatía. Posiblemente usted conozca mucho al respecto. Puede ser que no conozca y hoy va a aprender cosas nuevas. Pero también es importante refrescar. También es importante reforzar el conocimiento que se tiene de temas como estos, que es importante hoy, en estos tiempos, en estos días en que necesitamos realmente identificarnos con las demás personas en muchas áreas. Y para eso hoy, pues, eh, quiero compartir con ustedes este tema de la empatía. Pero antes de empezar, ¿qué le parece si me acompaña a orar como siempre lo hacemos? Amén. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por este tiempo que nos das, Señor, de compartir este tema tan maravilloso como lo es la empatía. Prepara nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, Señor, para que podamos tener la claridad, Señor, de lo que tú nos quieres hablar a través de esto, Señor, Padre de la gloria, y que podamos ser mejores cada día en muchas áreas, Señor. Así es que te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor, y sabemos que lo que hoy tú nos traes nos va a bendecir tremendamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, como les hablaba hace un momento sobre la empatía, es lo que vamos a compartir en este día. Y a manera de introducción, voy a leerle textualmente algunos párrafos para que vayamos introduciéndonos cada vez más en este tema. Hay muchísimos pasajes bíblicos que nos enseñan principios relacionados con el amor, con la compasión, con la preocupación por los demás, que se pueden relacionar perfectamente con el concepto de empatía. Y quiero darle algunos ejemplos para empezar, algunos versículos bíblicos para que usted vaya anotando. ¿Está listo? ¿Está lista? Anote. Mateo 7, 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a la siguiente lectura que está en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Sería bueno que usted pueda subrayar esta frase, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Y vamos a un tercer versículo que está en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice de esta manera, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, básicamente estas tres porciones de la palabra del Señor que acabamos de escuchar encierran en sí mismas el concepto de empatía y para eso vamos a desarrollarlo un poquito más seguidamente. Hay muchos otros versículos, por supuesto que sí, pero que hablan de lo importante que es preocuparnos por los demás. Eso es algo que nosotros no debemos perder esa perspectiva, amada iglesia, en compartir las cargas de los demás, tratar a los demás con amor, con compasión y buscar su bienestar. Claro que sí, ¿por qué no? Como si fuera el nuestro propio. Desde luego que sí, porque a nosotros nos gustaría muchísimo también que haya alguien
que quiera acercarse a nosotros y tener esa compasión, esa comprensión, ese amor, ¿verdad? Ese acompañamiento que todos los necesitamos. Usted definitivamente no puede decir que no necesita de un acompañamiento, de un consejo, de una llamadita por teléfono, de un Dios te bendiga, de que le recuerden a uno que Jesús nos ama, etcétera, porque se trata de buscar precisamente el bienestar de los demás como si fuera nuestro propio bienestar. Y estos son principios cristianos, amada iglesia, que nos ayudarán a relacionarnos de la misma manera como Cristo se relacionó cuando estuvo acá con nosotros, caminando en medio de la humanidad. Amén. Y eso es maravilloso. Hay muchos ejemplos. Ahora vamos a ver algunos más para que podamos entender un poquito más de que la Biblia realmente nos habla de empatía. Y vamos a ver aquí el versículo clave que hoy traigo para ustedes, para que usted lo anote. Está en Filipenses capítulo 2, de los versículos 1 al 11. En esta ocasión estoy utilizando la Reina Valera 1960. Lo tenemos, hermanos. Amén. Muy bien. Filipenses 2, del 1 al 11. Leo para ustedes. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Yo le pediría aquí este versículo 7, subraye esa frase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, subraye esto también, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué lindo, ¿verdad? Cuando leemos en este capítulo 2 de Filipenses, versículo del 1 al 11, describe claramente que Jesús no se aferró a su trono allá en el cielo junto al Padre, sino que se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo, se despojó de esa deidad, se despojó de estar allá en el reino de los cielos para venir al mundo, para encarnarse a través de una mujer virgen, nacer, crecer, caminar en medio de aquellos pueblos hermosos, relacionarse con las personas, aleluya, y ser parte también de nosotros, sentir lo que nosotros sentimos. Por eso hoy, amada iglesia, podemos estar plenamente confiados en que Jesucristo conoce todo lo que nos duele, lo que necesitamos, lo que todavía no sabemos que vamos a necesitar, pero llegará. El dolor, la incertidumbre, la tristeza. Amada iglesia, Jesús ya pasó por ahí. Pasó por donde usted y yo hemos pasado. Pasó por donde posiblemente esté pasando en este momento usted también. En esas pruebas, en esa incertidumbre. Amén. Por supuesto que Jesús se identificó claramente con nosotros, y eso es muy importante cuando hablamos de empatía.
Pero sigamos adelante, porque es importante entender también que el Nuevo Testamento contiene muchísimos pasajes que demuestran esa empatía de Jesús hacia las personas. Él, Jesús, es el mayor modelo para seguir. No solamente en empatía, sino en muchas cosas, en muchas áreas, por supuesto, pero hoy estamos enfocados en el tema de la empatía. Y Jesús es el mayor modelo para poder seguirlo a Él, caminar sobre sus huellas y ser como es Él. Jesús, pues sí, demostró una profunda sensibilidad. Y esto es clave, hermanos. Esto es clave. La sensibilidad de Jesús hacia las necesidades y los sufrimientos de los demás fue lo que lo hizo relacionarse de una manera como si fuera su propio dolor, como si fuera su propia necesidad. Amén. Y esto es muy importante cuando lo aplicamos a nosotros mismos, hermanos, que hablamos, es que usted es importante que tenga esa empatía por los demás. Quiere decir esto que, ok, pongámonos en los zapatos de los demás. Sintamos lo mismo que sienten los demás. Lloremos con ellos, alegrémonos con ellos. Aleluya. Pero es importante, amada iglesia, que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, nos ayudemos los unos a los otros. Le voy a dar algunos ejemplos muy rápidos. Hay muchos, pero no quiero extenderme mucho en esa parte. Por ejemplo, en Lucas 17, de los versículos 11 al 14, habla que Jesús sanó a varios leprosos en muchas ocasiones. Dice el texto de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora vamos a ver por qué razón lo hicieron. Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué maravilloso esto. Miren, la lepra en aquella época era una maldición. Y el pueblo los evitaba a toda costa. No querían relacionarse con ellos para nada y tenían que vivir en cuevas. Los leprosos literalmente tenían que vivir en cuevas totalmente apartados de sus familias. Las familias iban a dejarles alguna comida o algo, pero se las dejaban de lejos. No se acercaban a ellos para abrazarlos, para conversar, para esperar que ellos se alimentaran y luego regresar a la casa. No existía ese tipo de relación porque aquella enfermedad, la lepra, era una maldición. Y entonces tenían que vivir totalmente apartados de su familia. Y la sociedad los consideraba personas impuras. Pero Jesús, qué lindo, se acercaba a ellos con compasión y misericordia. Amada iglesia, bendito sea el Señor. Estos leprosos, estas personas, hombres y mujeres con esta enfermedad, con esta maldición a los ojos del pueblo, se sentían amados por Jesús, por supuesto. Se sentían respetados por Jesús. Jesús los acompañaba. Jesús demostraba el amor por ellos. Se sentían amados, acompañados por el Maestro. ¿Será eso empatía? ¿No será empatía? Por supuesto que sí, amados hermanos y amadas hermanas. Jesús nunca rechazó. Usted no va a encontrar en la Biblia que diga que Jesús rechazó a alguien y lo despidió de una manera antojadiza, enojado, simplemente porque no quería. No. Jesús siempre demostró esa empatía, siempre demostró el sentir el mismo dolor, la misma pena, la misma enfermedad. Dice la Biblia que sobre sus hombros fue depositado el pecado del mundo. Él llevó sobre sus hombros el yugo, la carga de la humanidad en cuanto a pecado, enfermedad y muchas cosas más.
Otro ejemplo es el de la mujer samaritana. Y es un relato de esta mujer samaritana que leemos que Jesús mantuvo un diálogo muy significativo en ese pozo conocido como el pozo de Jacob. Y recordemos que los judíos y samaritanos no tenían una muy buena relación, tenían muchos problemas. Pero Jesús siempre demostró esa empatía hacia esta mujer y conversó con ella. Un diálogo maravilloso. Si usted no lo ha leído, yo le invito a que usted lea ese momento ahí en Lucas 4, de los versículos 1 en adelante, donde usted puede sentir el corazón de Jesús por aquella mujer que tenía muchos maridos y el Señor le dijo, bueno, has tenido un montón, pero el que hoy tienes tampoco es el marido tuyo. En fin. Y esta mujer luego salió corriendo hacia el pueblo anunciando que había un hombre, un profeta, que le había anunciado, que le había revelado su vida, etc. Ahí se lo dejo de tarea para que usted lo pueda estudiar. Otra cosa importante, hermanos, dentro de esta temática de la empatía de Jesús. Jesús también experimentó emociones humanas, por supuesto. Si él era hombre exactamente igual a nosotros, con la única diferencia que en él no había pecado. Pero en todo lo demás, él sintió emociones humanas, por supuesto que sí. Experimentó muchas cosas. Por ejemplo, en el jardín de Getsemaní, ahí en Mateo 26, 38, usted puede leer que Jesús mostró una pena muy intensa antes de su arresto. Él sabía, él estaba con una emoción muy fuerte, estaba experimentando una emoción muy fuerte porque sabía que su hora estaba ya a punto de llegar y de ser arrestado. Emociones humanas, por supuesto que sí. Y vamos a ir a Mateo 9, 35, 36. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, trate de recrear este escenario, por favor. Al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La sensibilidad de Jesús por el dolor, por la soledad, por la miseria, por el desconsuelo, por la tristeza, por el abandono, por la persona que ha sido violentada, en fin. Él tomó ese lugar por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús encarnó en su vida la empatía. Es muy importante. En toda su vida, en su ministerio, siempre mostró compasión, siempre escuchó a los marginados, siempre compartió las cargas de todas las personas que se acercaban a él. Y por supuesto, amada iglesia, Jesús sigue siendo ese valioso ejemplo precisamente. Hoy sigue siendo el modelo de amor y comprensión que nosotros necesitamos seguir. Necesitamos aprender de él para poner eso mismo en práctica con los demás. Y tener tanta empatía como también la tuvo Jesús. Pero vamos a definir la empatía. Y se lo voy a leer textualmente para que usted tome nota sobre la definición de empatía. De acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente, usted ya va como a amalgamar el concepto de empatía con lo que ya les he compartido. Dice, la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona. Implica ponerse en el lugar de otro, sentir sus emociones de manera genuina, no fingidas, ¿verdad? Sino de una manera genuina, y esto es muy importante, sin juzgar.
Tengamos cuidado con esto, ¿verdad? Sin juzgar. La empatía es muy importante para las relaciones saludables, pues nos permite conectarnos con los demás, comprenderse mutuamente y fomentar la cooperación y el apoyo. Empatía. Debe estar presente en la comunicación. Eso es muy importante. La empatía siempre tiene que estar ahí en el diálogo, en la comunicación, en equipos de trabajo, a nivel ministerial, en la forma para resolver conflictos. Esto es muy importante porque esto ayuda a avanzar en los diferentes trabajos y proyectos. Y no estoy hablando solo de iglesia. No estoy hablando solamente de cristianos, no estoy hablando solamente de hijos de Dios. Estoy hablando de que la empatía tiene que estar presente absolutamente en todo el diario vivir de las personas. Porque no solamente implica reconocer las emociones de los demás, sino también responder de manera correcta y compasiva a esas emociones. O sea, no solamente la empatía es que yo sé cómo se siente aquella persona y que me duele cómo se siente aquella persona, sino que también es importante de que yo debo actuar correctamente. Yo debo hacer algo, debo ayudar a esa persona de alguna manera y solamente el Espíritu Santo nos va a dar esa luz, esa dirección, para que podamos identificar plenamente no solamente el dolor de la persona, sino también poderlo sentir como parte nuestra. Porque estaríamos solamente a mitad del camino si nos quedamos solamente con sentir cómo está la persona. Sino que debemos aplicar la otra parte que es, entonces, ¿qué hago ahora? Señor, ¿qué puedo hacer ahora? Porque veo que la persona X está dolida, tiene problemas, yo quiero identificarme con ella, pero yo necesito acción. Y esto es algo primordial, importante, que es parte también de todo el complemento de no ser solamente empático, sino también actuar conforme a la voluntad de Dios y en esa sabiduría. Pero vamos a ver algunos puntos rápidamente en cuanto a aplicación personal a nosotros, ¿verdad? Cómo estos puntos nos van a ayudar a nosotros, hermanos, a desarrollar esa empatía. ¿Usted siente que es empático con los demás? Le pregunto. Contésteselo usted mismo, por supuesto. ¿Usted siente empatía por los demás? ¿A usted le es fácil? ¿Usted es sensible al dolor ajeno, a las circunstancias? ¿A usted le afecta el dolor de las demás personas? ¿Le preocupa? ¿Le ha desvelado? ¿Le ha quitado el sueño en saber que hay una persona que está mal, que se siente mal en su familia, en la iglesia, inclusive en su trabajo? Le pregunto. Si usted siente eso, quiere decir que usted tiene sensibilidad por ese dolor ajeno y usted ahora tiene que conocer algunos puntos claves que le van a ayudar a desarrollar la empatía, pero ya en el plano de la acción. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el primer punto que nosotros debemos desarrollar y cuál es la primera etapa que nosotros debemos aprender? Muy sencillo. Es desarrollar la empatía hacia nosotros mismos. Eso es clave. ¿Por qué razón? Porque usted no va a poder dar lo que usted no tiene. Usted tiene que tener esa empatía consigo mismo, y ahora vamos a ver esto, porque es importante que usted reconozca sus propias emociones, que usted reconozca sus propias necesidades, pero también es importante que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras limitaciones. Hablamos de emociones, hablamos de necesidades y también hablamos de límites. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar? Entonces, cuando yo comienzo a aplicar este primer punto de esa autoempatía, permítame decirlo de esa manera,
esa empatía hacia mí mismo, yo tengo que comenzar a conocer cuáles son mis emociones. Quizás no las conozco. A lo mejor están muy guardaditas por ahí. No sé realmente si yo tengo algún tipo de necesidad, no estoy hablando de materialmente, sino otro tipo de necesidad. Tal vez no conozco cuáles son mis limitaciones, no sé hasta dónde yo puedo llegar realmente. Y esto, hermanos, cuando logramos identificarlo en nosotros mismos, entonces va a ser muy sencillo ser compasivos con los demás. ¿Sí? Estamos practicando en nosotros mismos primero, estamos entrenándonos, estamos haciéndonos un examen, un autoexamen, nos estamos autoevaluando realmente para ver y conocernos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, de ahí la importancia de cuidar primeramente nuestras áreas. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 29. Dice de esta manera: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Importante, ¿verdad? Ahí es el primer punto que nosotros debemos poner en práctica. Desarrollar empatía hacia nosotros mismos. Continuemos con el segundo punto. Aprender a reconocer las emociones. Ya esto es algo externo a nosotros, de nosotros hacia los demás. Aprender a reconocer las emociones. Y esto es muy importante, familiarizarse con las emociones de los demás y estudiar la manera de cómo se manifiestan. Y usted puede ponerlo en práctica, por supuesto que sí. Usted puede sacar un ratito en algún momento que usted está en una reunión, ¿verdad? Sin ser muy evidente, por supuesto. Usted está en un proceso de desarrollarse, usted está en un proceso de practicar la empatía y comience a analizar. Pídele al Espíritu Santo que le haga sensible a las emociones de las personas que le rodean en ese momento, en su entorno, y comience a practicar. ¿Qué le dice el Espíritu Santo en relación a las emociones de los demás? ¿Puede usted ser sensible a eso? Esto usted va a tener el momento en que usted se va a sentir familiarizado con las emociones de los demás y le va a parecer muy sencillo. Entonces esto es clave también, porque a veces, hermanos, es muy difícil comprender ciertas reacciones de las personas, ciertas actitudes. Yo a veces converso con las personas que están a mi alrededor, por supuesto, uno se relaciona mucho con las personas, y para la gloria del Señor, hay dos cosas que yo puedo detectar, que el Espíritu Santo me ha dado esa sensibilidad. Una es cuando yo sé que la persona está actuando en sus propias emociones, las emociones que le pertenecen. Pero la otra es que está actuando en emociones que han sido copiadas, que han sido como patrones, pueden ser generacionales, ¿verdad? De familia, etcétera, y está actuando en emociones que no son propias de esa persona y se siente la diferencia porque hay personas que son muy sensibles, muy dulces, muy suaves, muy amables, pero tienen una pantalla, tienen una apariencia que les hace ver ante las demás personas como la persona ruda, como la persona de carácter, etcétera, y no es verdaderamente lo que está en su corazón. Entonces, aquí es una buena práctica para pedirle al Señor, dame la sensibilidad que necesito para conocer realmente las emociones de aquella persona, ¿verdad? Para no confundirnos. Gloria a Dios. La empatía precisamente trata el asunto de esa comprensión, de esa bondad y algo importante, hermanos, el autocontrol. Claro, a veces es muy difícil tratar con algunas personas que de alguna manera tienen emociones muy fuertes en las cuales no las controlan. Escuche esto, por favor, porque esto es también clave. Y nos podemos correr el riesgo de sentirnos también atraídos por eso. O sea,
podemos actuar de igual manera como está actuando aquella persona si nosotros no tenemos ese autocontrol y podemos estar reaccionando exactamente igual sin darnos cuenta. Y esto nosotros debemos analizarnos. Por eso es que es vital que usted y yo tengamos ese control, ese autocontrol, porque no se trata de que reaccionemos de la misma manera. Muchas rencillas, muchos problemas entre personas se dan porque alguien viene y reclama y aquella otra persona, en lugar de tratar de apaciguar, se levanta y reacciona exactamente igual y aquello se hizo un problema enorme. Hay que ser sabios, hermanos. Hay que ser prudentes. No actuemos como insensatos. Pidámosle siempre al Señor que nos ayude porque el autocontrol es necesario para poder ser empáticos con aquella persona y ayudarle realmente, no dejarnos arrastrar por las emociones de aquella persona. Vamos a Romanos 12:15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo puedo gozarme con los demás, yo puedo llorar con los demás, pero no puedo permitir que esa emoción me invada. Yo tengo que tener autocontrol. Si no, entonces, ¿de qué serviría que yo le esté pidiendo al Señor que me dé la sensibilidad para entender a las personas si llegado el momento pierdo el control? ¿Verdad? Vamos a otro punto importante, que es un reflejo emocional. Aquí es interesante porque la palabra reflejo, cuando hablamos de reflejo, esto hace alusión a un espejo, por supuesto. Y todos nos reflejamos en un espejo todos los días, ¿verdad? Pero el reflejo emocional comprende dos puntos claves a tomar en cuenta seriamente, que es la comprensión y la conexión. ¿Estaba tomando nota usted? Se lo repito. El reflejo, como nos vemos en un espejo todos los días, es un reflejo de nuestra apariencia física. Pero hay un reflejo emocional que nosotros necesitamos comprender. Y para ello vamos a utilizar dos cosas importantes. Una es la comprensión y la otra es la conexión con la persona, por supuesto. Y esto ayudará a fortalecer la relación que yo pretendo tener con aquella persona. Debo comprenderla en la situación en que está, pero debo buscar la manera, con la guía del Espíritu Santo, de cómo conectarme con esa persona y solamente en un diálogo, en una conversación, en un acompañamiento con aquella persona, ¿verdad? Podemos ir analizando en qué áreas yo puedo hacer conexión con esa persona. Importantísimo, ¿verdad? Entonces, el reflejo emocional será mucho más efectivo cuando hemos tenido, oiga esto, experiencias similares a las que está pasando aquella persona. A ver, tal vez usted en este momento que me está escuchando esté pendiente de dar consejería a alguna persona, o usted está acompañando a alguna persona, o usted está pendiente de alguien, no sé. Pero ¿se ha analizado usted si en su experiencia personal hay algo que le permita a usted conectarse con aquella persona? Esto es muy importante analizarlo. Sí, claro que sí. Va a facilitar más el hecho de que yo pueda identificarme con esa persona y no solamente eso, sino que yo pueda comprender mejor a aquella persona. Por eso, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de ese reflejo emocional, es muy importante la comprensión, pero también es muy importante esa conexión que yo necesito hacer y debo buscar la forma con la guía del Espíritu Santo de cómo conectarme con aquella persona. ¿Qué hay en común entre nosotros dos que pueda facilitar esa relación y que así se me haga más fácil, por supuesto, ayudarlo? Siempre en función de practicar la empatía, de estar en sus zapatos, de comprenderle exactamente. Amén. Entonces, si es así, y
Usted tiene un testimonio muy similar a aquella persona, pero ya usted pasó por ahí, ya el Señor le sanó, le restauró, usted se siente muy bien, etcétera. Y resulta y acontece que el Señor pone delante suyo a una persona en una experiencia similar a las que usted tuvo, pero esa persona todavía no ha sido restaurada, está en proceso de... Y cuando usted logra esa conexión, usted puede, con toda autoridad, con toda propiedad, usted puede decirle a esa persona, yo entiendo lo que estás pasando y sé cuánto te está doliendo. ¿Ha puesto en práctica usted eso? ¿Lo ha experimentado en algún momento? ¿Sí? Y esto, oiga, esto es trascendental. Claro que sí. Yo no puedo identificarme tanto así con una persona en la cual yo no tengo una vivencia o una experiencia de vida similar a lo que le está pasando a aquella persona. Por la gracia y misericordia de Dios, el Señor me puede usar para darle un consejo sabio, un consejo sano, un consejo oportuno, gloria a Dios. Pero, amada iglesia, cuando uno da consejería, lo voy a usar de esta manera, permítame. Uno a veces se queda asustado de ver y escuchar las cosas que han pasado las personas. Y yo a veces me pongo a pensar y le digo, Señor, gracias, porque si comparo mi vida con lo que esta persona me está contando, pues a mí no me ha pasado nada en realidad. Es cualquier cosa lo que me ha pasado, porque hay casos de casos, hay testimonios demasiado fuertes. Amén. Y claro, entonces cuando tenemos una misma experiencia, eso nos ayuda a relacionarnos muchísimo mejor. Primera de Corintios 10, versículo 24, dice así, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? Qué lindo. Otro punto importante para seguir con esta lista que nos ayuda a relacionarnos mejor cuando desarrollamos más eficientemente la empatía es un contacto visual. Y puse una barra inclinada, lenguaje corporal. Contacto visual, barra inclinada, lenguaje corporal. Veamos de qué se trata esto porque es sumamente importante. No sé si le ha pasado, pero a veces cuando uno conversa con una persona, uno trata de tener un contacto. A mí me gusta tener un contacto visual, o sea, verle a esa persona a sus ojos. No solamente cuando está hablando, sino que cuando yo hablo también, yo pretendo que haya una conexión visual y espero siempre que sea mutuo. Sin embargo, a veces es incómodo cuando la persona que está al frente de uno lo esquiva, ¿verdad? Quita la mirada, ve para el techo, ve para abajo, ve para un lado, se ve las manos, en fin. A veces las personas actúan de esa manera y eso es un lenguaje corporal que nosotros necesitamos ir aprendiendo, ir analizando conforme estamos en la reunión, conforme estamos en la consejería, etcétera, ¿verdad? Porque cuando mantenemos este contacto visual con la persona, estamos transmitiendo seguridad, estamos transmitiéndole a esa persona paz, le estamos transmitiendo a esa persona control del entorno. Hablo por mí, o sea, si yo soy el que estoy dando esa consejería y yo quiero demostrarle a esa persona que yo estoy en control, en autocontrol, que me siento en paz, ¿verdad? Que yo me siento seguro de mí mismo y por supuesto que tengo la autoridad para darle un buen consejo. Yo debo demostrar eso de una manera visual, que mi lenguaje corporal realmente le haga sentir a aquella persona que está delante de alguien que le puede ayudar y que le puede dar un consejo bueno, sabio y sano. Qué difícil sería llegar a pedir consejería donde un pastor y a la postre el pastor está peor que la persona que llega a pedir consejo. Entonces es muy importante, hermanos, esto no aplica solamente a pastores o quien tiene ministerios de etcétera. No, esto aplica a todos, a todos. Cuando usted esté en una reunión, esté hablando con alguien, trate de mantener un contacto visual. Eso es muy, muy importante. Y de ahí también, pues, la importancia del lenguaje corporal. Esto va a testificar, en mi caso, cómo me encuentro yo, mis emociones, mis pensamientos, o sea,
tengo un control sobre mi vida. Si me siento seguro, si estoy tranquilo, si me tomo el tiempo importantísimo para escuchar atentamente a aquella persona, si mi lenguaje es fluido y claro, si no, no me trabo, no me quedo pensando a ver qué digo y se me olvidó y titubeo y todo esto. No, eso es muy importante demostrarle a la persona que dentro de ese marco de la empatía sienta seguridad para que se pueda acercar con más confianza y poder conectar, hacer esa conexión importante, que esto va a ayudar muchísimo. Vamos a 2 de Timoteo 1, versículo 7. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Autocontrol. Gloria a Dios. Otro punto para que usted lo note. Aprendemos de las experiencias compartidas. Claro, todas las personas tienen una historia que contar. Todas, absolutamente. Y son experiencias muy diferentes a las nuestras. Y las nuestras son muy diferentes para ellas, por supuesto que sí. Aunque estemos hablando de un mismo tema. Yo, un tema X, lo he vivido, lo he experimentado de una manera, pero aquella persona que tengo enfrente, aunque estamos hablando del mismo tema, tiene su propia percepción, su propia historia de vida, su propio testimonio. Y aunque es el mismo tema, siempre se actúa de diferente manera. Y precisamente esto, hermanos, nosotros debemos aprovecharlo porque nos va a ayudar a acumular más conocimiento en la relación, en esta conexión, que nos va a ayudar a comprender mejor a las personas que siguen, a las que están por venir para que uno los pueda ayudar. O sea, que el caso de hoy yo lo debo aprovechar, debo sacarle provecho, debo desarrollar aún más mi sensibilidad y debo tomar eso para mí, para poder tener bagaje para la próxima persona a la cual yo voy a atender, voy a aconsejar, voy a acompañar. Entonces voy adquiriendo experiencia, voy adquiriendo sabiduría, porque todo lo que comparten los demás, y esto es algo que no podemos olvidar, siempre va a corregir algunas de nuestras áreas internas. ¿Sí? Es como cuando uno prepara este tipo de enseñanzas y uno se sienta a prepararlo y a ver la Biblia y toda la cosa. Al primero que le habla el Señor es a uno. Al primero que lo confronta el Señor es a uno. Porque entonces yo puedo hablar de este tema con propiedad porque ya el Señor trató conmigo en relación a este tema y ahora se lo comparto a usted. Entonces esto es muy importante. Proverbios 18:15 dice así: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Último punto, practiquemos la empatía. Una vez ya que hemos visto todos estos puntos, ahora sí, vamos, practiquemos la empatía. Y absolutamente todo lo que el Señor pone delante de nosotros, amada iglesia, nos va a permitir practicar la empatía hacia los demás. Siempre el Señor va a traer delante tuyo una persona que necesita un consejo, una persona que solo necesita conversar y ser escuchado. Eso es todo. Pero ahí va a actuar el Espíritu Santo de Dios porque nos hemos dispuesto a ser empáticos con las demás personas. En muchas situaciones, en una simple conversación, en el ambiente de trabajo, en la iglesia, en la familia, en un paseo, en el bus, no sé, en cualquier parte, siempre vamos a tener la bendición, la oportunidad, ¿verdad?, de ser empáticos con los demás. Vamos a 1 de Pedro 3, 8, 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amado hermano, amada hermana, no importa lo que a usted le hayan hecho, si hablamos principalmente de la iglesia, no haga lo mismo. Ore por esa persona, bendiga a esa persona. Cuando usted le vea, abrace a esa persona. Dígale, el Señor te ama, bendígale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque
las oportunidades, ¿sí?, las podemos buscar también. No solo esperar a que lleguen. Esto es algo que podemos poner en práctica también. Así es que, hermanos, estos aspectos anteriores que compartí con usted nos van a ayudar a fortalecer precisamente nuestra capacidad para comprender y relacionarnos empáticamente con los demás. Y esto pues nos va a ayudar a construir relaciones más sólidas, más sanas. Amén. Gloria a Dios. Concluyo con esto. A manera de resumen, la vida y las enseñanzas de Jesucristo, amados hermanos, son consideradas un ejemplo supremo, soberano, único de empatía. Él tuvo compasión hacia los demás, sintió amor, gloria a Dios, sintió comprensión. Todo esto es fundamental para nuestra vida espiritual. Pongámoslo en práctica. Aprendamos de Jesús. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, vamos a repasar lo que dice Filipenses, de acuerdo a la lectura principal que tuvimos, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a leer los versículos 5, 6, 7 y 8 a manera de repaso. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hay mucho que aprender, por supuesto que sí. Hay mucho que poner en práctica, por supuesto que sí. Demos gracias a Dios porque Él siempre nos da la oportunidad de hacerlo. Amén. Así es que yo le voy a pedir a usted en este momento que usted pueda extender sus manos hacia su dispositivo y que usted reciba la bendición sacerdotal que viene del corazón de nuestro Padre Celestial. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor nos dé paz, nos dé confianza, nos dé seguridad, aleluya, para sentir empatía por los demás. Que Dios me les bendiga muchísimo. Nos gustaría muchísimo saber de ustedes. Ahí tiene el número de WhatsApp donde usted puede escribirnos, conocerle, amén. Y nos gustaría saber qué le ha parecido este tema y cómo lo aplica a su vida y qué cambios está viviendo usted en relación a lo que es la empatía hacia los demás. Que Dios le bendiga muchísimo, que la pasen muy, pero muy bien. Hasta luego.